El efecto boomerang de las sanciones de Occidente, a medida que aumentan los precios de los carburantes en la potencia del norte, los robos de combustible en gasolineras y vehículos particulares se hacen cada vez más recurrentes, convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la administración de Joe Biden. Y es que luego que el mandatario estadounidense prohibiera las importaciones de petróleo, gas y carbón siberiano para torcerle el brazo a uno de sus mayores adversarios, el valor del combustible se disparó alcanzando niveles récord nunca antes visto en el país del norte. Esta situación, que está golpeando el bolsillo de los estadounidenses, ha hecho que el robo de combustible se vuelva una práctica común desde Georgia hasta Washington y los estados intermediarios, según se desprende de los reportes policiales. En California, la situación se ha tornado sensiblemente peligrosa. Tras conocerse la última sanción adoptada por la Casa Blanca, el precio de la gasolina alcanzó el tope récord de todos los tiempos, de $5.44 por cada galón. En este estado, el alto costo de los carburantes ha desatado la inseguridad a tal punto que los delincuentes se las ingenian para extraer toda la gasolina posible de los vehículos a plena luz del día y, en algunos casos, a la vista de los transeúntes. Esta situación ha llevado a los estadounidenses a manifestarse en las calles para llamar la atención de las autoridades en torno a este problema, que según la Asociación Estadounidense del Automóvil, podría repuntar en la medida que aumenten los precios del combustible. El pasado 20 de marzo, un grupo de republicanos envió una carta al gobernador de California, Gavin Newsom, para solicitar la suspensión temporal del impuesto estatal de 51 centavos por galón, una medida que es cada vez más impopular entre la población que sufre los estragos de la crisis. Pero mientras las autoridades se niegan a reconocer la gravedad de este problema, algunas cadenas de televisión estadounidense como CNN se han dado a la tarea de ofrecer recomendaciones a los conductores para evitar ser víctima de esta nueva práctica delictiva. Mike Gross, técnico de servicio en un concesionario de Niceville, en Wisconsin, confesó a la cadena de noticias que a lo largo de los años ha visto muchos hurtos en el concesionario, desde robos de neumáticos hasta vehículos completos, pero el robo de gasolina es nuevo. El técnico, quien al momento de la entrevista se preparaba para inspeccionar un Jeep usado con una fuga de combustible, mostró a las cámaras de CNN el enorme agujero hecho en el tanque de combustibles del vehículo para robar gasolina. Según CNN, que citó el testimonio del técnico, los daños causados al propietario del vehículo Jeep se estiman por orden de los $1,500. No obstante, en otros casos, las pérdidas pueden alcanzar miles de dólares en gasolina. En el mismo reportaje, la cadena de noticias estadounidense presentó el testimonio de Mandeep Singh, propietario de una gasolinera ubicada en Duncansville, en Texas, que en el último mes ha registrado pérdidas por el orden de los $27,000 debido al robo de combustible. El propietario de la estación de servicio señaló que quienes realizan este tipo de robo trabajan para algún tipo de compañía de dispensadores de gas, pues saben cómo manipular este tipo de sistemas, algo que ninguna persona normal podría hacer. Mientras Singh esperaba que se haga justicia en su caso, la policía de Duncansville ha redoblado la seguridad en su gasolinera y trabaja arduamente para dar con los ladrones, a quienes se les ocurren formas novedosas para obtener gasolina sin pagar. Lo cierto es que todo el país cada vez son más personas que han reportado que sus tanques de gasolina fueron perforados y vaciados. Frente a esta situación, los departamentos de policía han optado por aconsejar a la población para que protejan sus automóviles. Tal es el caso del Departamento de Policía de Everett y el Departamento de Policía de Hockham en Washington, que han sugerido a los ciudadanos que compren una tapa de gasolina con seguro y se estacionen en un área visible y bien iluminada, aunque esto no sea garantía de nada. La Asociación Estadounidense del Automóvil ha tenido tantas consultas por el robo de gasolina que elaboró una lista de consejos para prevenir los hurtos, según dijo Andrew Gross, gerente de Relaciones Públicas de esta asociación, a la cadena de noticias CNN. Los consejos van desde estacionar en un garaje si tienes uno, aparcar en lugares bien iluminados con mucho tráfico peatonal o, si es posible, en un estacionamiento cercado o un sistema de vigilancia por cámara.
Lo cierto es que la aparición de este tipo de fenómeno delictivo era impensable para la mayoría de los estadounidenses, quienes están sufriendo las consecuencias de las sanciones económicas decretadas en el contexto del conflicto armado en Europa Oriental. El veto a las importaciones de hidrocarburos de la potencia euroasiática, decretado por Joe Biden y secundado por Boris Johnson, sacudió rápidamente los mercados energéticos mundiales, disparando el valor promedio de los precios internacionales del crudo. La expectativa de que más países se unan al embargo petrolero de la potencia sancionada está incrementando sensiblemente los precios del crudo, en momentos de incertidumbre por la extensión de los combates en Ucrania y el temor a que las hostilidades incluyan a más países. La potencia euroasiática, que ahora es objeto de las sanciones occidentales, es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo y envía unos 7,5 millones de barriles diarios de crudo y combustible a los mercados mundiales. Las sanciones contra ese país y las graves tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Europa podrían seguir incrementando el precio del crudo en las próximas semanas. Es por ello que varios analistas estiman que el petróleo podría rozar los $300. Esta escalada en los precios en rubros fundamentales como el gas, el petróleo y el carbón. Estallido social. El conflicto bélico en la Europa Oriental y las consecuentes sanciones económicas están terminando de alumbrar una crisis social en España, que desde antes de la guerra ya se estaba haciendo sentir el país ibérico. Y es que hace más de un año y medio España vive una crisis de energía que ha estado siendo silenciada por los medios de comunicación hegemónicos, que ahora se ha visto fuertemente agravada por la confrontación militar en la Europa del Este que hoy copa la atención mundial. El actual precio de la electricidad en España supera en más de un 700% al que se pagaba hace menos de 2 años, alcanzando montos de más de 500 euros el megavatio hora, el cual en algunos horarios llegó incluso a superar los 700 euros. Son montos que ponen aprietos a la industria y el comercio pequeño y mediano de España, que no son capaces de soportar estos inconmensurables incrementos, que no han podido ser mitigados por las medidas del gobierno de Pedro Sánchez, reseñó el diario La Jornada. La situación en Ucrania no ha hecho sino empeorar sensiblemente el complicado panorama con el disparo de los precios de la electricidad y los hidrocarburos, mientras paralelamente la inflación supera el 7,5%, el registro más alto en 3 décadas. En consecuencia, pequeños comercios como las ventas de alimentos frescos y víveres, panaderías, carnicerías, pescaderías, farmacias y otros suministros fuera de las grandes cadenas comerciales e incluso fábricas pequeñas y medianas se encuentran al borde de la quiebra, al no poder pagar la factura de la electricidad y combustibles. La situación se extiende a miles de trabajadores autónomos que logran subsistir a duras penas y al mismo tiempo deben pagar ahora más impuestos, mientras el temor a un agravamiento del conflicto en Ucrania genera incertidumbre en inversionistas y el mercado financiero en España. El presidente Sánchez intenta ganar tiempo con una gira relámpago por varios países europeos, para intentar convencerlos de adoptar medidas en común para paliar la crisis energética que pretende resolver en el Consejo de los Altos Representantes de la Unión Europea. La reunión, que se efectuará el próximo 29 de marzo, tiene la intención de fijar un tope máximo del precio de la electricidad en el territorio de la Unión, que sería de 180 euros el megavatio hora, una cifra impensable hace solo un año, pero que ahora sería un enorme alivio para España. Sin embargo, la mayoría de los países de la comunidad, como Alemania, Francia, Italia y Polonia, ya han adoptado por su cuenta medidas para aliviar la situación, como subvenciones temporales para asumir el alto costo de los hidrocarburos o una intervención directa en el mercado energético. A diferencia de esos países, en España y Portugal la privatización de la electricidad es total. Por tanto, sus gobiernos solo tienen la llave de los impuestos para reducir el precio y hasta el momento se niegan a reducirlos más de lo que ya han hecho desde que empezó la crisis. Este caótico panorama, que viene acrecentando el malestar social, se ve ahora agravado por uno de sus más recientes síntomas, el paro general de camioneros, que está provocando el desabastecimiento de productos básicos en muchas regiones de España. En ciudades de Sevilla y Córdoba, la mayoría de las pescaderías y carnicerías han cerrado al no tener nada que vender.
Lo mismo ocurre en diversos supermercados, en los que empieza a haber carencia de productos básicos, en primer lugar, los frescos y ahora también los procesados. Los sindicatos de camioneros, agrupados en una alianza nacional, llevan más de 2 años solicitando cambios de fondo en sus estatutos de trabajo y una reunión con el gobierno de Pedro Sánchez, que les ha sido negada. A esto se suma el reciente incremento de los combustibles. Hasta ahora, los camioneros no se les ha aprobado ayudas o compensaciones por la crisis estructural del suministro energético que vive la economía española, a diferencia de otros sectores que ya perciben diversas subvenciones temporales. La consecuencia del desacuerdo entre el gobierno de Sánchez y los transportistas es el paro que estalló la semana pasada y al que cada vez se suman más centrales, el cual provoca escasez de productos como harina, arroz, aceite, carne, pescado y la leche. Voceros de la industria láctea española han alertado de que ya se han perdido más de 3 millones de litros tras el inicio de la protesta. El sector ha empezado a redistribuir leche entre sus fábricas para conseguir salvar la ya recogida en las zonas donde la protesta es más intensa. El paro ha producido una falta de insumos y de otros materiales auxiliares en las fábricas, de las que solo están saliendo cuentagotas algunos camiones para distribuir producto. La autonomía de Galicia, que produce el 45% de la leche que se consume en España, es la región más afectada por el paro. En tanto, la Asociación de Industrias de la Carne de España ha indicado que los impactos que sufre el sector como consecuencia del incremento de los costes energéticos, el conflicto en Ucrania, la huelga de transportes y la inflación les conduce a una crisis industrial sin precedentes. En un comunicado remitido a los medios, la asociación ve insostenible mantener una situación como la actual, de fuertes incrementos de los costes de producción, ahora agravada por la huelga indefinida en los transportes, que pone contra las cuerdas hasta las empresas más solventes. Para los industriales de la carne españoles, la situación incluso puede complicarse en los próximos meses, debido al encarecimiento de los precios de los cereales producidos en los países involucrados en la guerra en la Europa Oriental, que son indispensables para alimentar el ganado. Mientras eso sucede, los anaqueles de los supermercados españoles se están quedando sin alimentos básicos, gracias a la huelga de transportes que impide los suministros, provocando una histeria colectiva que está agotando los inventarios de leche, harina, aceite, arroz y carnes. El gobierno de Sánchez acusó a los camioneros de ser utilizados por la extrema derecha y de ser parte de una estrategia del partido Vox, pues uno de los sindicatos de transportistas está vinculado directamente a esa agrupación, lo que ha provocado un distanciamiento mayor con los movilizados. Hasta ahora, los cuerpos de seguridad españoles han detenido a 44 personas e investigado a otras 377 relacionadas con los piquetes de protesta de los transportistas. Ya ha escoltado más de 1.900 convoyes de camiones